tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí, por compartir este hermoso encuentro con colegas talentosos, muy queridos. Les cuento cortito, es un ciclo de webinars que hacemos en el marco de la maestría en tecnología educativa. El intento es abrir una puertita de las aulas y contarles cosas que suceden allí, ¿no? De qué hablamos, de qué conversamos, qué leemos, qué nos gusta problematizar. Así que este es el intento de hoy. Voy a pasarle la palabra a María Jimena García Tellería, que es nuestra secretaria académica, para que ella pueda hacer la presentación y después ya sí empezamos con la conversación sobre este libro tan precioso. Bueno, muy bienvenidos, un gusto saludarlos. Bienvenidos al ciclo de webinars Aula Abierta 2024. Voy a presentar en el marco de este ciclo. Es una actividad que se realiza ya desde años anteriores. En el anterior encuentro de este año tuvimos la presentación del libro Tecnología Educativa en Pedagogía Hospitalaria, a cargo de la profesora Magister Jenny González. La actividad se realizó el 13 de junio y presentó este libro en el marco publicado por la universidad, por la UAI. En el día de hoy vamos a tener el gusto de tener la presentación del libro EduTubers, docentes en pantalla, a cargo de los autores, el doctor Francisco Alvarello, el doctor Francisco Arri y el magíster Ana Laura García Luna, miembros de la Cátedra Tecnologías, Cultura y Sociedad. Actualmente Francisco Ar y Ana Laura, docentes en esta maestría en tecnología educativa. Voy a presentar ahora un breve perfil de sus trayectorias, de sus currículos, para poder introducir esta presentación. Francisco Alvarello es doctor en Comunicación Social y secretario de Investigación y director del doctorado en Comunicación Social de la Universidad Austral. Dirige la maestría en Educación, Lenguajes y Medios de la UNSAM y es docente de la USAL. Es autor de diversos libros. Los últimos fueron Mutaciones, Hábitos de Información y Estudio de Jóvenes en Universidades Argentinas, y Lectura Transmedia, Leer, Escribir y Conversar en el Ecosistema de Pantallas. Francisco Arri es doctor en Comunicación Social de la Universidad Austral, magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Abierta de Barcelona de España y profesor y licenciado en Periodismo de la Universidad de El Salvador. Dirige el área y el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de El Salvador, donde es docente e investigador, y dicta clases en posgrado en la Universidad Abierta Interamericana, en la maestría en Tecnología Educativa, en la UNSAM y la Universidad Nacional su área de interés se vincula a la educación, la comunicación y las tecnologías digitales. Ana Laura García Luna es profesora, licenciada y magíster en periodismo de la USAL, es investigadora y docente de nivel medio, de grado, en USAL y UCES, y posgrado, y también forma parte del equipo de educación de Chequeado, liderando proyectos vinculados a la formación de profesores y estudiantes de comunicación. Así que bueno, un gusto y un honor tener a cargo de la presentación de este libro, a cargo de estos autores, con profesores tan queridos de esta maestría. Bueno, voy a dejar de presentar ahora para iniciar la conversación. Bueno, muchas gracias por la Gracias. presentación. Ximena, gracias Marta por la invitación. Doctor Ardi tenía un problema con la cámara, por eso se salió y va a volver a entrar a la sala, no es que se asustó. Bueno, para mí es un placer esta posibilidad de presentar este libro en la querida UAI, donde tanto con Francisco como Ana hemos compartido también espacio y ahora están ellos en la maestría en tecnología educativa. Y bueno, para abrir nomás, lo que pensamos es un esquema más de conversación, algunos comentarios de por qué este libro, como para luego abrir las preguntas de los que quieran participar. Nosotros venimos con Francisco y Ana Laura y un equipo también de investigación de la USAL, investigando hace varios años distintas apropiaciones de las redes sociales o de los nuevos medios, como podemos llamar, y entre otras cosas nos interesa el abordaje educativo, ¿no? Habíamos investigado anteriormente a los booktubers, que son los jóvenes que publican reseñas o comentarios o producciones vinculadas con libros en las redes sociales, empezando por YouTube, fenómeno que luego se trasladó a las otras redes sociales, a Instagram, a TikTok y actualmente se los conoce como
los bookstagrammers. Y en la misma línea nos interesó este fenómeno que está bastante invisibilizado en la investigación académica, aparece en la prensa muchas veces como un fenómeno un poco exótico, raro, y nos interesaba hacer un abordaje académico de esto que es algo cada vez más visible en la realidad, ¿no? Basta preguntarle si tenemos hijos o sobrinos en la escuela secundaria, seguramente conocen a algún edutuber, o quizás no lo mencionan así, pero seguramente conocen a un docente que publica habitualmente en YouTube, pasa también con los estudiantes universitarios, por ejemplo, el CBC, está lleno de profesores del CBC que dejan sus clases colgadas en YouTube con exámenes, con ejemplos, con ejercicios, y que son de gran ayuda para los estudiantes. Bueno, y nos pareció interesante investigar ese tema y hacerlo visible y sobre todo la ausencia que había de estudios de youtubers argentinos. Había algunos antecedentes de otros países, pero no de youtubers argentinos. Eso tiene que ver un poco el origen de la indagación. No sé si Francisco o Ana Laura quieren comentar algo así como para arrancar. Bueno, si quieren les cuento primero, buenas tardes, muchas gracias Marta, muchas gracias Jimena por este espacio. Y saludo también a algunos exalumnos que estoy viendo por ahí como asistentes. Un encanto volverlos a encontrar por aquí. Gracias. Sumar a esto que contaba Francisco, que nuestra muestra se compuso o está compuesta por 8 entrevistados o 8 youtubers. Estos 8 youtubers nosotros trabajamos con ellos haciendo entrevistas en profundidad. La investigación tuvo como 2 grandes procesos: por un lado entrevistas en profundidad y después trabajamos sobre sus propias producciones audiovisuales. En el caso de cada uno de ellos tomamos 3 videos, uno al inicio del canal, uno a mitad de camino y uno al final del 2022, que es 2021-2022, fue el proceso, lo que duró la investigación, que se enmarca dentro de un proyecto en, el, en la Dirección de Investigación de la Universidad de El Salvador. Estos 3 momentos, al inicio de cada canal, a mitad de cada canal y al final de 2022, que es donde terminó nuestra investigación, hizo que compusiéramos un corpus de trabajo de, en total, 24 videos. Y la visualización de esos 24 videos lo que hicimos fue armar una matriz de análisis donde tuvimos en cuenta cuestiones que tenían que ver no solamente con la enseñanza en sí, de cómo llevar adelante esas clases, sino también con cuestiones muy técnicas. Esa matriz también después se convirtió en un producto que puede ser aplicado a otros productos audiovisuales, que eso también creemos que fue nuestro granito de arena a este fenómeno, ¿no? Generar una matriz que puede servir para estudiar otros productos educativos audiovisuales. Y las entrevistas que para nosotros, estas entrevistas a profundidad, que duraron mucho tiempo, que fueron realizadas algunas por nosotros y otras por el resto del equipo de investigación, que era un equipo de investigación, como contó Fran, más grande. Estas entrevistas en profundidad también nos permitió entender un poco lo que es el rol de ese docente de youtubers y también sus intereses, sus aspiraciones, y un poco el perfil, ¿no? Y crear un perfil de youtubers. No sé si Francisco... una cuestión que no dije: dentro de estos 8 youtubers que seleccionamos, tenemos diferentes temáticas. Hay profesores de matemática, profesores de historia, profesores de cine, filosofía, historia, algún abogado también. No sé, Fran, Arri. Bueno, gracias también por el espacio a Marta y a Ximena, y también, como decía Ana y Francisco, me alegra de ver alumnos y exalumnos aquí en la video reunión. Bueno, simplemente mencionar a todo lo que ustedes ya dijeron y sin pretender ser demasiado exhaustivo con el tema específico. Bueno, que digamos, nosotros ya en un libro anterior, en el 2020, habíamos analizado el fenómeno de los booktubers, ¿no? Y bueno, y un poco también caracterizar, digamos, la emergencia del campo en función de lo que cuesta a veces hacer el propio trabajo de campo, ¿no? Contactarse. Hay como un trabajo que es bastante arduo para meterse a investigar esos temas, ¿no? Muchas veces no quieren hablar, no les interesa, no contestan, les parece que no es un fenómeno como para dar cuenta en una investigación, ¿no? Entonces eso, a veces, esos objetos que son tan interesantes, o como decía Francisco, tan novedosos de alguna manera, o que solamente aparecen quizás en algún texto en la prensa, hacen, digamos, que, bueno, sean objetos desafiantes, ¿no? No es lo mismo que
no sé, investigar los usos y apropiaciones de un conjunto de docentes sobre lo que hacen en el aula, digo, como tema de investigación, lo cual no está mal, pero digo, cuando uno aborda este tipo de cuestiones desde esta perspectiva más cualitativa, a veces disponer de ese tiempo del otro puede ser bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema para tener en cuenta dentro de las posibilidades, ¿no? Porque uno dice, bueno, 8, 9, por ahí son muchos, son pocos. Hay una cuestión que tiene que ver con la factibilidad y con el acceso que muchas veces a los investigadores nos está un poco vedado, digamos, ¿no? Por distintas cuestiones. Eso quería resaltar, digamos, del objeto en sí como tema de investigación, ¿no? Y como para tirar un centro en el lenguaje futbolero para que la gente cabecee, la actualidad de este tema, quizás así por producto del azar, ¿no? Se ha vuelto cada vez más actual porque este año, sabemos, el año pasado estamos hablando mucho de la inteligencia artificial y demás, y precisamente si hay un valor que aportan los edutubers al aprendizaje es que se trata de docentes, finalmente explicando temas complejos, ¿no? Entonces, cuando hay aparentemente un avance de la inteligencia artificial que aparentemente reemplazaría al docente y nos desplazaría como lugar de enseñanza, el éxito, por así decirlo, de los edutubers tiene que ver con que son buscados porque son docentes que explican bien y que dejan sus clases subidas a YouTube, ¿no? Ahí me parece que eso vale la pena resaltarlo porque habla de la centralidad del rol docente y que las redes sociales, lejos de eventualmente reemplazarlo, como a veces se postula en algunos análisis un poco apocalípticos sobre el avance de la tecnología sobre la sociedad, lejos de eso son centrales, ¿no? En definitiva son docentes que explican, ¿no? Así que quería dejar esa idea ahí picando para abrir a las preguntas. Si quieren los participantes ir escribiendo preguntas, comentarios en el chat, así las vamos tomando y empezamos a conversar sobre algunas cuestiones. Eh, no, yo quería decir que personalmente sí, me parece un tema fascinante, me parece un tema que más allá de la pandemia y lo que sucedió con esto que los autores llamaron la enseñanza remota de emergencia, porque fue una enseñanza no planificada para todos, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Cosa que no es común, digamos, algo, fenómeno extraño. El fenómeno de estos docentes enseñando en pantalla, como dicen ustedes, es un fenómeno, eso, extendido, donde hay estudiantes que generan, o sea, que los eligen, ¿no? Que se genera cierta cosa de empatía, de identificación. Y bueno, y siempre, a veces me peleo con ciertas personas un poco fundamentalistas que sacan directamente el tema de las clases expositivas, ¿no? Como si fuera el cuco, que hay que sacarlas, hay que desterrarlas, hay que... Y a mí me encantan, yo siempre digo, a mí me encanta, me encanta ver a un edutuber, me encanta escuchar una clase teórica, me encanta darla y prepararla y organizarla. Y me parece que tiene, cuando está bien hecho, ¿no? Tiene como ciertos ingredientes que es preciso valorar, ¿no? Porque si no, bueno, con esto del péndulo nos vamos para el otro lado, de que no sirve para nada. Y bueno, y yo creo que sí sirve y muchísimo, ¿no? Para quien quiere aprender. Eh, ahí están llegando Andrés, preguntas. Andrés Ahí pregunta cuál Marta, sería. perdón, no, quería sumar una cosita a esto que decía Marta. Vale contar que en algunos casos, algunos youtubers habían comenzado su canal en 2015, o sea, nada Ah, que ver con la pandemia. Luego, ok, obviamente, se profundizó, se aceleró, creció la interacción que tuvo con su audiencia, pero digo, este fenómeno existe antes de la pandemia. Obviamente, el contexto ayudó luego, lamentablemente, ¿no? Entre comillas, sí, ayudó. ¿Ustedes me entienden? sí. Pero ya existían antes. Me O sea, que parece que ellos ya tenían esta idea de eso ya que tenían esos querían, canales. claro, Exacto. claro, claro, claro. Ahí vamos. Andrés pregunta, ¿cuál sería ese ingrediente secreto que separa al docente de YouTube del youtuber que enseña algo? Bueno, yo, permiso, es buena la pregunta de Tala.
Eh, yo creo que, bueno, que en realidad lo que los separa es que estos docentes son docentes del sistema formal de enseñanza, digamos, con lo cual los temas que ellos preparan, digamos, de alguna manera tienen algún tipo de vínculo con el currículum. Y eso me parece que ya es una diferencia bastante importante, ¿no? Entonces yo diría, bueno, como esa diferencia es que son docentes del sistema formal y que usan, digamos, esos productos como una especie de complemento de extensión del aula tradicional en algún caso, porque también aparecía esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, se enseñan temas que generan interés, pero esos temas que generan interés son los que están prescritos por el currículum, y esto lo contaba, no sé, Walter Sosa Escudero, o lo contaba alguno de nuestros informantes respecto de, bueno, algunos temas de la bibliografía que son difíciles, que son complicados. Eh, También nos contaba otra informante que ella había subido una clase que había preparado para un grupo de, no sé, 30 alumnos y de repente un día se dio cuenta que tenía 400 visualizaciones y dijo, bueno, no es que mis alumnos lo vieron 5 veces cada uno, sino que esto está generando interés en otro lado, ¿no? Pero el origen, digamos, tiene que ver con el currículum en principio y con lo que prescribe la educación formal, y me parece que ahí hay una diferencia, ¿no? No sé si mis colegas quieren aportar otra diferencia que ellos noten. Sí, digamos, es buena la pregunta porque podemos decir que los youtubers son una especie más del ecosistema de los youtubers, ¿no? A ver, heredan, digamos, tienen como una doble influencia. Por un lado, la clase tradicional, como decía Francisco, son docentes en ejercicio y de algún modo extienden su clase en YouTube, por lo tanto hay una referencia ineludible a su oficio docente, por eso decimos, son buenos, son docentes que explican bien, digamos, ¿no? Porque si no, no tendrían visibilidad, no tendrían seguidores, y en algún momento esa actividad que les lleva tiempo no se sostendría por mucho tiempo, digamos, ¿no? Y por otro lado, la otra influencia es YouTube como red social de videos, en las cuales ellos se introducen con distinta suerte o distinto nivel de conocimiento, no son especialistas o no conocen al dedillo todas tal vez los secretos de YouTube, que tal vez los youtubers sí lo manejan, incluso el lenguaje audiovisual y otras cuestiones. Estos docentes fueron aprendiendo sobre la marcha de manera autodidacta, mayormente inspirados por otros docentes que hacían algo similar. Que les gustaba escuchar, como decía Marta, las clases de estos docentes. La Fonda Filosófica de McNabb, por ejemplo, era una fuente de inspiración de varios de los entrevistados que hemos hecho, y decían, yo quiero hacer algo parecido, qué bien que explica este profesor, cómo me gusta, y eran clases largas, videos largos, ¿no? Y de algún modo toman algunos elementos propios del lenguaje y de la interfaz de YouTube, pero lo llevan al lado de una clase, por así decirlo, tradicional, siguiendo estas lógicas de la red social. Entonces, sí se diferencia por el oficio docente, como decía Francisco, y por usar alguna de las herramientas de esta red social, aunque no es lo más importante para ellos, ¿no? Usarlas todas o adecuar sus contenidos a lo que dicta la plataforma, sino dar las clases y tratar de responder a las necesidades de quienes lo siguen. Ustedes en el libro señalan que el edutuber como una figura en continua construcción y que hay una barrera que es baja, de cual, bueno, todos podrían ser eventuales o potenciales edutubers, pero que las condiciones para permanecer son exigentes. Entonces ahí el docente que arroja ese contenido a YouTube, que lo entrega a YouTube, puede correr el riesgo de ser invisibilizado, ¿no? Entonces, ¿cuánto del diálogo entre el docente que produce y las condiciones pedagógicas entran en diálogo también con la plataforma? Es otra como de las grandes preguntas interesantes que surgen a partir del trabajo de ustedes. Yo creo que una de las cuestiones interesantes de la utilización de la plataforma tiene que ver con la posibilidad de generar comunidad, ¿no? Que eso sí es el diferencial de el ecosistema en donde sucede este producto audiovisual educativo. La comunidad es quien de alguna manera genera esa interacción y genera también la construcción de esos videos, digo, más allá de que muchas veces tiene que ver con selección de temas propios del currículum de cada profesor, la realidad es que el ajuste que le hacen al tema o la manera que tienen de
volver simple eso complejo, así planteado por las audiencias, por su propia comunidad, hacen que de alguna manera se vaya adaptando y vaya tomando características propias de la interacción con esa comunidad. Me parece que, y en función un poquito también de lo que compartíamos recién, nos sorprendió en algunos casos que ellos no se definen en todos los casos como youtubers, es decir, no quieren asociarse necesariamente con esa red social, sino que se definen como divulgadores, como decodificadores, en términos de volver simple lo complejo y en términos muchas veces de volver audiovisual algo que originalmente era textual. Entonces, me parece que ahí también radica un poquito la diferencia en términos de su rol docente, ¿no? Y la participación activa de sus comunidades y la interacción que ellos generan con esa comunidad, creo que también los diferencia, porque de alguna manera, por ahí nosotros decíamos, bueno, hacen como una especie de delivery educativo, ¿no? Empaquetan un contenido a la carta en función de lo que piden las audiencias, siempre dentro de un marco, de un margen, porque son todos profesores de una disciplina, y siempre dentro de ese marco, pero hay ahí una interacción de, bueno, ¿cuál es tu necesidad? Y en función de tu necesidad también ajusto mi contenido. Y creo que eso caracteriza también, o es una de las características sustanciales y diferenciales de este tipo de docentes. Sí, Hugo Salis consulta, ¿qué rango etario tenían los docentes entrevistados? Ahí es muy amplio, porque, bueno, esto tiene que ver con la composición de la muestra que decía Francisco hace un rato, que nos fue muy difícil entrevistarlos, porque si bien es muy gracioso, nos pasó algo similar con los booktubers, ¿no? Son muy públicos, pero después son bastante celosos para responder los correos y demás, están con poco tiempo, como todos nosotros, ¿no? En la composición de la muestra que hicimos, tenemos desde Samantha Boloña, creo que es la más jovencita, debe tener cerca de 30 años, hasta Daniel Alberto Sauzay, que es un abogado muy conocido en Argentina, que es una persona que, bueno, debe rondar más de los 60, entiendo, ¿no? Por ahí. O sea que hay una variedad interesante, ¿no? De disciplinas y de edades, lo cual nos parece interesante porque implica a un Daniel Alberto Sauzay que dice, a mí me ayudaron mis hijos, porque si no yo solo no podía, hasta una Samantha Boloña que, bueno, que se la fue rebuscando porque en su escuela la directora les dijo a los profesores, a partir de la pandemia, precisamente podemos decir acá, Marta, que en el caso de Samantha Boloña la pandemia fue el disparador, si bien ella venía con alguna inquietud, les dijo, bueno, ahora vamos al formato de aula invertida, le decía la directora de la escuela, hagan videos para explicar a los chicos, profesora de matemática ella, entonces encontró en esta alternativa una manera de explicarle a sus estudiantes y después la gente le pedía a través de Facebook y demás que hagan videos explicando alguna cosa, alguna otra. Y ahí me parece que aparece un fenómeno interesante que nosotros lo analizamos en uno de los capítulos del libro, donde tratamos de identificar qué aporte puede hacer el rol de la youtuber a la enseñanza en este ecosistema, digamos, post pandemia. Y nos parece que el modelo este del aula invertida, donde la explicación va por fuera de la clase, es decir, un video de una clase teórica, de una explicación, que bueno, la duración es variable, aunque YouTuber te castiga si son videos largos, ahí empieza un poco, Ximena, la lógica de la plataforma a jugar fuerte, ¿no? Digamos, eh, digamos, los videos más exitosos son los videos cortos, pero los docentes juegan con eso, a veces le hacen caso, a veces no, a veces dicen, bueno, hay un tema que tengo que explicar más, o hago varios videos, o bueno, hago videos largos, pero nos parece interesante esta dinámica de, bueno, la explicación va por fuera de la clase y después en la clase viene la discusión, ¿no? O las dudas o las preguntas sobre lo que vieron antes. Ahí nos parece interesante este juego entre lo sincrónico y lo asincrónico, que bueno, que son palabras que empezaron a hacerse comunes a partir de la pandemia. Antes tal vez estaban más reservadas las instancias online de aprendizaje, pero ahora ya forman parte de nuestro lenguaje diario, ¿no? Cuando es una clase sincrónica, sincrónica, y esa sincronía puede ser presencial o mediada a través de una pantalla. Bueno, el video acá oficia como un material, un enlatado, digamos, que puede ser consultado en cualquier momento y después en la clase las preguntas, los comentarios, la discusión, el debate, y de algún modo los docentes lo plantearon así, ¿no? Otros colegas como Walter Sosa Escudero eliminó los comentarios de su canal de YouTube porque se dio cuenta que los comentarios, en realidad, lo que sucedía en los comentarios tenía que ver con algo que para él debía suceder en la clase, que era
las preguntas y demás, además del tiempo que les demanda contestar a todos los comentarios, que eso cualquier mortal nos pasa que no podemos, no nos dan los tiempos para comentar, a responder a todos los comentarios o todas las preguntas, bueno, hacemos un video de tal cosa y tal, imagínense el tiempo que les lleva preparar el video, grabarlo, editarlo, subirlo finalmente, a después contestar todos los comentarios. Entonces, en este caso, Walter Sosa Escudero, que es profesor de estadística universitario, decidió cerrar los comentarios y decir, bueno, toda la discusión la llevamos a la clase presencial. Pero los videos los ve gente que no son alumnos de sus clases. Entonces, ahí se produce esa dinámica interesante entre el enlatado, digamos, y lo que sucede en una clase. Pero bueno, nos parece que es interesante esta idea de lo que le puede aportar a la enseñanza este formato del aula invertida. Nos parece uno de los elementos más interesantes. Tenemos otra pregunta de Tala. Se pudieron hablar con estos youtubers acerca de cómo equilibran la necesidad de monetizar el contenido con la misión educativa. Tocayo, esa es para vos. Bueno, había como dos monetizaciones, ¿no? Había un concepto de una segunda monetización que creo que la mencionaba también Walter Sosa Escudero. Y bueno, un poco retomando lo que decía Ana del efecto de las redes, ¿no? Es decir, bueno, eh, como se sabe, a partir de determinada cantidad de seguidores, de determinada cantidad de visualizaciones, la plataforma empieza a oblar, digamos, al autor de los videos. Eh, y Sosa Escudero hablaba de una segunda monetización porque decía, porque gracias a esos videos él tenía posibilidades de ir a dar charlas o clases presenciales a otros lugares en donde también le pagaban, ¿no? O sea que tenía el efecto de red, también lograba algo offline, que era posicionarse como un divulgador de ciertos temas, más allá de que él publica libros y aparecen a veces en los medios, pero que él había descubierto que la llegada de los videos le permitía, por ejemplo, tomar contacto con algunas organizaciones o instituciones del exterior, a donde, bueno, lo contrataban para dar una clase, una conferencia, una divulgación, y le pagaban, ¿no? Entonces hablaba como de esa segunda monetización. Es interesante porque nosotros en el primer libro de Booktubers también un poco fuimos a esta cuestión de, bueno, de cómo está presente el rasgo de industria cultural, digamos, desde la teoría de la comunicación lo podríamos leer desde la cuestión de la industria cultural. Y bueno, digamos, ahí también hay una cuestión, una tensión entre si me dedico o no me dedico, ¿no? Había algunos pocos decían que ya eso estaba empezando a ser como una actividad bastante fuerte en su economía, otros que por ahí complementaban, otros que no. Eh, pero bueno, eso es como algo derivado del efecto de red, digamos, ¿no? En el marco de un capitalismo de plataformas, digamos, hay un efecto derivado muy fuerte que tiene que ver con la generación o la monetización de los contenidos. A mí particularmente me gustó mucho lo de las dos monetizaciones de Sosa Escudero, ¿no? Y el tema de la monetización es muy complejo porque le lleva mucho tiempo a los docentes, en este caso, generar una monetización razonable en YouTube, ¿no? El único, digamos, youtuber que realmente se está dedicando de lo que hemos entrevistado y que nos decía en las entrevistas, yo logro con esto un ingreso que complemento con las clases. O sea, había logrado lo que él buscaba, pero bueno, se dedica mucho, es Félix Díaz, que hace resúmenes en Telequia, que es un canal dedicado a las ciencias sociales, profesor de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, este, y de algún modo tiene una mecánica de trabajo que publica los videos semanalmente y bueno, con poco tiempo dedicado a la edición de los videos, casi los suben crudo y mucho trabajo de devolución a su audiencia, a través de los comentarios y demás. Y después tenemos otros casos como este que mencionaba Francisco de Walter Sosa Escudero, también de Rodríguez Sánchez Mariño, que es profesor de audiovisual, y él nos decía claramente, yo uso el canal de YouTube como una vidriera para hacerme conocido en el tema audiovisual, sube videos de temas muy complejos que son muy preguntados en la carrera del cine, por ejemplo, que es donde viene él. Por ejemplo, un texto difícil clásico es Deleuze y el cine, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo busco, fíjense qué interesante cómo trabaja con la plataforma. Me fijo qué búsquedas están asociadas a tales autores en Google y trato de hacer videos con eso, porque sé que me va a ir bien cuando un usuario busque esos autores. Entonces estaba pensando en hacer videos sobre Borges, por ejemplo,
otros autores que son muy buscados. Y fíjese ahí cómo juega el tema de la plataforma, el punto de sugerirles los temas a elegir para hacer sus videos, porque saben que es muy complejo estar visible en YouTube, son muy pocos los que tienen visibilidad, cantidad de visitas, de seguidores y de reproducciones, ¿no? Que eso es lo que los posiciona como para eventualmente monetizar. El resto dicen, bueno, la verdad que lo que obtengo en monetización es muy poco, no es mi objetivo, decían algunos, pero otros hablaban de esta segunda monetización que les resultaba más redituable porque decían, bueno, puedo vender un curso en el exterior y en dólares, por ejemplo, pero para eso necesito hacer buenos videos, hacerme conocido ante la competencia, digamos que es mucha, hay muchos docentes que hacen esto, pero de calidad diversa. Entonces ahí es donde talla su expertise para hacer buenos videos para que tengan visibilidad. Tenemos una pregunta de Facundo Alcaraz. Si se pudieron identificar qué aspectos tienen en cuenta los edutubers para la planificación pedagógica de la clase o video, teniendo en cuenta este ejemplo respecto de eliminar los comentarios con un criterio propio de nuestra profesión. ¿Se anticipan, por ejemplo, las preguntas que podrían surgir sobre el contenido a presentar? Sí, creo que ahí aparece, primero sumaría a esto que dijeron los franciscos, la cuestión de la vocación, ¿no? Que a mí esto me gusta siempre mencionarlo porque en las entrevistas en profundidad se veía que si bien obviamente el objetivo final tiene que ver con la monetización también, no era el objetivo primero en la mayoría de los casos y había una profunda vocación en términos del trabajo que le genera producir ese producto audiovisual, subirlo más allá de más menos edición. Hay un trabajo ahí que refleja tener ganas de hacer algo más que lo estrictamente que corresponde, que es ir al aula, ¿no? Al aula presencial. Entonces me parece que ahí la cuestión de la vocación está bien presente en la mayoría de nuestros entrevistados. Y en relación a la currícula, a los contenidos, en general los contenidos también detectamos que hay mucho conocimiento, obviamente, de la temática, pero también de las dificultades que aparecen en los recorridos curriculares. Es decir, en general los temas que planteaban eran temas que ellos ya sabían que aparecían en el aula con frecuencia preguntas e inclusive muchas veces, que todavía no lo mencionamos, aparece de alguna manera, hay como un simulacro de alumno, decimos nosotros, donde él le habla a un alumno simbólico y contesta esas supuestas preguntas que haría ese alumno en relación a ese tema. Con lo cual, si bien uno podría pensar que son videos muy de tipo clase magistral expositiva, hay de alguna manera una interacción simbólica, porque el otro no está, en responder algunas dudas que ya sabe el docente que existen sobre esa temática. Entonces, cuando no lo recoge del comentario, como es el caso del entrevistado que mencionaba Francisco, igualmente las incluye en el relato, porque ya conoce cuáles son las problemáticas que aparecen en relación a esa cuestión. Entonces me parece que, si bien, como les decía, es una clase más de tipo expositiva, explicativa, descriptiva, aparece de manera simbólica el estudiante y aparecen las respuestas a esos interrogantes. Con lo cual para mí también es una característica de los youtubers y también hay ahí como una especie de sensibilidad respecto de lo que el estudiante requiere de esa temática, ¿no? Entonces, me parece que sigue estando presente el estudiante más allá de que no esté el comentario. No sé si los franes coinciden, ¿no? Sí, Sí, sería en hay, vez del el autor modelo de ECO, el alumno modelo, ¿no? Diríamos, que se puede reconstruir en esas producciones, ¿no? Bueno, no sé, digo, no sé, Fran, perdón. sí, no, tal cual. Y pensaba con lo que decía Ana recién o sea, los videos son de una clase tradicional, de un contenido construido, una clase expositiva y audiovisualmente lo que nos sorprendió, porque como decíamos al comienzo, hicimos un análisis de los videos, tomando distintas capturas, distintos momentos de la evolución de los canales, y nos sorprendió la poca, digamos, vamos a decirlo así, el poco trabajo audiovisual del video. Básicamente es un busto parlante, ¿no? Dependiendo de la disciplina, con alguna pizarra digital, en el caso de Samantha Boloña, profe de matemática, o en el caso de estadística, mostrando algunas fórmulas o algunos ejercicios, pero básicamente es una reproducción de la clase tradicional, lo cual nos llamó la atención y bueno, lo analizamos en profundidad el tema y la conclusión que sacamos es que básicamente es lo que decía Francisco al comienzo, estos docentes ven a YouTube como una expansión de su clase tradicional, de un contenido cerrado, expositivo, con
bajo nivel de producción audiovisual porque no está la meta ahí, digamos, no. Por eso tal vez ahí diferiría de lo que sería un youtuber que quizás le pondría efectos especiales, transiciones, cambio de plano, que uno lo ve eso habitualmente. De hecho, me consta más allá de esta investigación, por hablar con colegas que en instancias de formación online, donde se le pone mucha producción a este tipo de contenidos, y los estudiantes, se les pregunta a los estudiantes, y los estudiantes lo que valoran es un docente hablando, no tanto efecto especial. De hecho, a veces son videos que se escuchan y que no se ven, ¿no? Se escuchan como si fuera un podcast, o se escucha mientras están trasladándose en movilidad o corriendo. Nos pasa a nosotros cuando damos clases que quedan grabadas en una plataforma, que nuestros estudiantes a la hora de preparar el examen nos escuchan y dicen: mira, te escuché cuando salí a correr a la mañana, ¿no? Y es muy raro que hagan ese tipo de apropiaciones, pero que son clases orales en cierto punto, ¿no? Por eso decíamos que hay una persistencia de la oralidad del docente y del estudiante que quiere escuchar a un docente que le explique y que le hable, que por eso esta idea de la clase expositiva, ¿no? Que sigue funcionando, ¿no? Y lo audiovisual queda en un segundo plano, o lo visual, mejor dicho, ¿no? De hecho, ellos nos decían en las entrevistas, lo más importante es un buen micrófono, un buen sonido, más que una imagen relativamente mediana, el video zafa, pero si no tiene buen sonido no te van a escuchar. Comprate un buen micrófono, y que se escuche bien es lo fundamental, lo cual nos llamó la atención, pero es lógico dentro de esta propuesta donde se privilegia la explicación oral del docente. Sí, hay un retorno claro a esto que llamaríamos una segunda oralidad, digamos, ¿no? La nueva edad de oro de las oralidades, porque en otra investigación en la que también estamos participando los tres y en un grupo ya mucho más grande de investigadores, que es Investigar en Red, en una primera parte, en ese libro Mutaciones que vos, Jimena, hacías referencia cuando lo presentabas a Francisco. Ahí nosotros podemos descubrir, por ejemplo, en estudiantes universitarios cuáles son sus hábitos o prácticas de estudio, ¿no? Cosa que a veces los docentes un poco desconocemos cuáles son las estrategias de los estudiantes para aprender, que no es cómo se produce el aprendizaje, son dos preguntas distintas, ¿no? Y muchos estudiantes decían que se iban grabando audios como si fueran apuntes orales, ¿no? Para tener y poder escucharlos en cualquier momento, en ese momento en la casa, porque era la pandemia, o en una inmovilidad incipiente, ¿no? Pero iban tomando apuntes orales y después iban escuchando en recorridos, como si fuera, bueno, esto que decíamos, la explicación del profesor, ¿no? Entonces, hay una revalorización del aspecto oral que es bien interesante y que, como Francisco decía, uno tendería a creer que no, que bueno, que en YouTube prima la imagen, pero bueno, sabemos que YouTube se usa más para escuchar que para ver, digamos, ¿no? En general, es una plataforma más de oído que de vista, ¿no? Y bueno, acá me parece que queda, que aquí hay evidencia, por más chiquita que sea, que hay evidencia empírica de que eso así ocurre, ¿no? Tenemos otros comentarios. Carla dice, muy interesante lo de la doble monetización que comentaban anteriormente. Asumo que también está la recompensa emocional que todo docente recibe al saber que lo que hace sirve, comenta. Y luego señalan, preguntan, bueno, ¿cómo fue la relación con la docencia presencial de estos edutubers en la vida presencial, o sea, en su vida presencial como docentes? Sí, lo de emocional es fundamental, ¿no? Todos en algún momento señalan la satisfacción que le da cuando le decían, por ejemplo: profe, con vos aprobé, gracias a vos aprobé el examen, ¿no? Nos decían también algunas anécdotas graciosas, como que hacían comentarios mientras estaban haciendo un examen, también en una escuela, un profe, y otros le decía: pará, no levantes la perdiz, que se van a enterar que estamos todos escuchando a este fulano de tal. Y pasaba, ¿no? Bueno, obviamente cualquier contenido en las redes sociales vive de la visibilidad y de los comentarios, entonces eso no escapa a esa lógica. Entonces el docente que recibe un comentario, que generalmente son elogiosos porque le da sentido, ¿eh? Como bien decís, Tala, ¿no? Esto le da sentido bueno, esto de la vocación que decían hace un ratito, ¿no? De que evidentemente sirve lo que hacen, porque agradece mucho la gente. Está dentro de la lógica colaborativa de la cultura participativa, ¿no? Porque esto también lo advertimos en la investigación sobre booktubers. Ellos hablan de colaboración. Los booktubers, por ejemplo, que
no cobran las editoriales, salvo cuando se profesionalizan, muchos de ellos terminaron trabajando como community manager de editoriales o creando contenidos para editoriales o escribiendo libros, ¿no? O sea, es interesante la evolución de los booktubers. Pero hablaban de colaboración, ellos recibían los libros gratuitamente, las novedades de las editoriales, y ellos gratuitamente hacían los videos. Hay algo de la lógica, de la ética hacker, como dice Himanen, de la cultura participativa, de la gratuidad, del altruismo, de la generosidad, que también tienen estos docentes, más allá de que muchos busquen la monetización, o que ese sería el ideal, pero claramente no va por ahí la cosa, ¿no? Tiene que ver con la vocación, como decía Ana, y también esta cosa colaborativa. Entonces, cuando reciben un comentario, es muy, muy agradecido, ¿no? Y respecto a la presencialidad, nosotros hicimos las entrevistas 2021, 2022, ¿verdad, Anita? Sí. Entonces, estaban volviendo, no había tanta referencia al regreso, pero sí, uno de los entrevistados, que es profesor de Derecho, soy jurista, es el perfil de él, decía que a partir de del regreso a la presencialidad, o sea, muchos colegas decían, muchos colegas, el profesor de la UBA, se volcaron a los canales de YouTube porque, claro, había que sostener la enseñanza en este contexto tan difícil que nos tocó atravesar del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, y entonces se volcaron a los canales de YouTube. Cuando se vuelve a la presencialidad, muchos abandonaron eso, ¿no? O sea, ahí se mostró, se vio un retroceso, podemos decir, ¿no? Otros continuaron, como él, digamos, ¿no? Claramente ellos vieron la oportunidad y para ellos consideraron que la pandemia fue como un catalizador de eso que ya venían preguntándose. Muchos decían, yo ya esto lo venía haciendo, me grababa con videocámaras VHS hace mucho tiempo atrás, y bueno, ya venía experimentando y la pandemia fue como el trampolín, ¿no? Otros empezaron con audios de WhatsApp, como en el caso de Félix Díaz, le mandaba audios a sus estudiantes y se les ocurrió subirlos a YouTube para que sea más práctico. Un día vuelve, meses después, al otro año, en marzo, y tiene cientos de visitas, sus audios de WhatsApp en YouTube. Totalmente loco todo, ¿no? Y bueno, ahí se dio cuenta que algo estaba pasando. Entonces, pero les pareció que la pandemia les había dado como esa oportunidad. Pero es cierto que la presencialidad hizo el retorno a la presencialidad plena, provocó un retroceso en ese sentido, salvo para estos docentes que vieron que estaba la oportunidad de continuar, ¿no? ¿Vieron ustedes alguna diferencia entre disciplinas, o sea, entre estos profesores, o hay lo que lo más importante es lo común, o sea, estas decisiones que ellos toman, o había alguna diferencia con lo disciplinar, digamos? Yo creo, a ver si los compañeros coinciden, yo creo que también tenía que ver con las posibilidades técnicas de cada uno. Por ejemplo, el YouTubers, el profesor de cine, claramente tenía un componente audiovisual mucho más trabajado que el profesor de matemática o la profesora de matemática, digamos, profesor. Entonces, me parece que más que la disciplina quizá tenía que ver con, recordemos que en la mayoría de los casos son autodidactas, con lo cual ellos aprendieron muchas veces mirando tutoriales de YouTube cómo hacer el video. Por lo tanto, creo que el componente estético audiovisual tenía más que ver, me permito decir, ahora los compañeros me van a decir, con cuáles eran las habilidades que tenían esos docentes en relación a ese recurso, que a la disciplina en sí mismo. No obstante, sí coincidían en la mayoría de los casos, había algo de traslación del aula presencial en términos de una pizarra o un PPT. O sea, por momentos aparecían los elementos clásicos, los recursos didácticos clásicos que tenemos en el aula presencial. Sin embargo, yo creo que la mayor diferencia se daba sobre todo en el youtuber que trabajaba en temáticas vinculadas al cine, que sí había una estética que vos te dabas cuenta que claramente manejaba mucho más el componente audiovisual. No sé qué opinan, compañeros. Sí, sí, tal cual. No, o sea, más allá de este caso que fue interesante dentro de la muestra de Rodrigo Sánchez Mariño, que es este profe de cine, eh, no hay tanta diferencia. Entiendo que, por ejemplo, profesor de estadística o matemática, como los que entrevistamos, sí a veces necesitan de una pizarra, de un material, y no tanto los de ciencias sociales, ¿no? Que, bueno, el caso de Félix Díaz, o los profesores de Derecho, Daniel Sapsay, y otros que hemos entrevistado.
donde eran conceptos más abstractos y a veces no requerían de algún implemento, ¿no? Porque también analizamos la presencia de objetos en sus videos, ya sea un libro o un dispositivo, ¿no? Y no es tan común, digamos, ¿no? Creo que es algo transversal a todas las disciplinas, ¿no? Por lo menos esta muestra que analizamos, que es una muestra cualitativa muy discreta, ¿no? Muy pequeña, no hemos encontrado grandes diferencias, salvo este caso de Sánchez Mariño, que hacía uso de esto. Por ejemplo, decía, yo grabo mis videos con un celular, trato de que la imagen no ocupe tanto lugar en el cuadro para que el video sea más liviano. Bueno, los colores, había un trabajo ahí ya más detallado. El resto no, prácticamente era, como les decía, preocuparse porque esté enfocada la cámara, generalmente era un plano medio, o plano pecho, donde se veía a un lugar acondicionado que podría ser una habitación, un escritorio, y con algunos elementos fundamentales menores, pero sobre todo concentrado en la cara del docente, ¿no? Y en eso es algo bastante común a todas las disciplinas. Sí, yo mientras los escucho pienso que quizás en el futuro, ¿no? Con todo este tema tan complejo del desarrollo de las capacidades docentes, ¿no? Las capacidades digitales docentes que en Europa están tan en boga, digamos, qué es lo que tiene que saber hacer un docente universitario, ¿no? Eh, más allá de lo que ya sabe hacer, digamos, qué nuevas cosas tiene que aprender. Bueno, este puede ser o debería ser un camino también, ¿no? Trabajar la oralidad, pero como dicen ustedes, a través de estas pantallas, ¿no? O sea, yo creo que ahí se abren posibilidades para pensar qué otras cosas tenemos que aprender, cómo vamos a tener que aprender a manejarnos con las apps de inteligencia artificial, a comprenderlas, ¿no? Amigarnos con ellas en algún punto. Pero acá hay un tema, me parece que requeriría eso, de un llamado de atención para la formación docente en general, ¿no? Porque se pueden realmente hacer cosas muy lindas, pero es cierto que hay que tener formación, digamos, que no siempre existe en las instituciones educativas, ¿no? No Sí, siempre está disponible. habría que ver quizás cómo formalizarlo, porque bueno, muchos de estos conocimientos corren por vías paralelas, ¿no? En el caso de los booktubers, salvando las distancias porque no son docentes, pero sí son divulgadores o mediadores culturales, eh, tenían esta característica de ir construyendo su propio camino, ¿no? De buscar en tutoriales, una cuestión un poco autodidacta que es bien interesante y que también nos sirve para pensar en cuanto la escuela, digo la escuela, institución escolar en general, ¿no? Sin profundizar en un solo nivel, cuánto debe tener en cuenta aquellas estrategias, habilidades, capacidades que tanto alumnos como profesores traen de otros ámbitos, ¿no? Muchas veces, históricamente, la escuela se ha mostrado un poco más cerrada a eso, ¿no? Yo recuerdo una experiencia personal muy cortita que tenía que ver con, en la plena pandemia, me ofrecen dar un curso virtual en una universidad, y bueno, me decían, bueno, como este curso virtual necesita de que usted produzca todos los materiales, que usted haga el video, bueno, porque nosotros no queremos que el alumno vaya a buscar nada a otro lado. Y eso es en un ecosistema como el mediático actual, es imposible y es más, es contraproducente. Nosotros sí tenemos que pedir a nuestros alumnos que busquen, y si yo soy profesor de matemática voy a pedir que entren al canal de Julio Profe, y si yo soy profesor de semiótica voy a pedir que entren al canal de profesor de semiótica que explique. O sea, pero es lo lógico porque es la forma de circulación del conocimiento, ¿no? Entonces me parece que muchas veces rigen todavía en las instituciones ciertas lógicas propias de la modernidad, de cuando la escuela mayúscula detentaba el poder de conocimiento, que eso evidentemente ya sabemos que, digamos, está compartido, que así como se plantea no existe, ¿no? Entonces me parece que ahí hay, inclusive con colegas que se apropian de estos formatos para trabajar con los estudiantes, ¿no? Hacerles hacer un formato de booktube, una crítica sobre el Quijote de la Mancha. Es buenísimo eso, ¿no? Entonces hay que un poco recuperar esos saberes que parecen más periféricos, pero que hoy, como vos decís, Marta, se vuelven como centrales, ¿no? Hay otra lógica que es interesante como lección de este trabajo, que es pensar, en atención a lo que vos decís, Marta, en algunas competencias de los docentes de poder crear contenidos y crear los resúmenes, ¿no?
para ponerlo en el lugar del estudiante, cuál es la necesidad de un estudiante que va a buscar un canal de YouTube? Que le expliquen algo que no entendió tal vez en su clase presencial con el profesor que tiene, digamos, en su escuela, en su universidad. Eh, Tiene una duda puntual, la busca y ahí un poco talla un poco otro tema que no hemos mencionado sobre las plataformas, que es cómo catalogan sus contenidos, ¿no? Qué nombre le ponen, qué título le ponen al video, las palabras claves, la descripción, eso es fundamental para ser encontrable, ¿no? En YouTube, ¿no? Eso es otra competencia que van adquiriendo estos youtubers que se van dando cuenta que es fundamental, ¿no? Porque su video compite con un montón de otros videos para que aparezca bien posicionado, ¿no? Entonces, lo que vamos comprobando como docentes en la experiencia y también en algo que también comprobamos en la investigación anterior sobre mutaciones que mencionaba Francisco hace un rato, que los estudiantes estudian mucho sabemos, con resúmenes de sus compañeros, siempre hay un compañero muy avesado en el estudio, muy estudioso o estudiosa, que hace buenos resúmenes, tanto escritos como en audio. Y bueno, ¿por qué no entrar en esa lógica y ofrecer a los estudiantes una puerta de acceso más al conocimiento, hacer nosotros el resumen, ya sea video, audio, y decirle, lo central de este autor, de este concepto es esto, en 5 minutos, ¿no? Y dejarlo disponible en un aula virtual, en un grupo de WhatsApp, lo que sea, para que el estudiante tenga de primera mano, para nosotros como docentes, lo importante, porque a veces sucede que circulan los apuntes y a veces hay distorsiones, conceptos que no está bien explicado, entonces me parece que el rol de los youtubers puede tener que ver con eso, con producir contenidos que excedan, como decíamos antes, lo propio del aula para empezar a circular, así por las redes que manejan los chicos con mucha naturalidad, los estudiantes, pero contenido de calidad, contenido hecho por docentes, que es lo que nos distingue de un youtuber que tal vez es un video de divulgación que sabemos que aparecen cosas que no están bien documentadas, que se informan de fuentes poco confiables, que buscan un efecto que es la visita, ¿no? El clickbait, como se llama, y no enseñar. Bueno, hay un montón digamos, de talento que como docente que se puede aprovechar generando contenidos que empiezan a circular en un formato de video y ahí me parece que es una competencia, Marta, que como bien decís, podríamos desarrollar como docentes. Eh, de hecho, esta misma charla, después alguien la encuentra por ahí en YouTube y también puede servir para, ¿no? La pandemia nos ha mostrado que hay un montón de material en audiovisual de autores que están dando charlas, conferencias, paneles, webinars, y bueno, son material de consulta porque son autores que están vivos y que están activos y producen, y esa lógica me parece de la más interesante para meterse en esa lógica y no quedarse como que se enseña solamente en el aula, ¿no? Sí, yo quería sumar un tema más a esto que estaba diciendo Francisco y que tiene que ver que para mí también caracteriza el fenómeno, que tiene que ver con la posibilidad del on demand, ¿no? Es decir, no solamente tenés una fuente de autoridad, como decía Fran, disponible, sino que además en el momento que vos querés entras al aula, porque en realidad vos te encontrás con un aula en términos de clases positivas, y los tipos de consumo de los jóvenes tienen que ver con elegir el momento en el que quieren acceder a ese contenido. Y acá está disponible un aula, digo, y en algunos casos es un aula real, hay una pizarra, es un aula. Entonces, el tema de la carta, de ese on demand que tiene, así como utiliza un Netflix, utiliza cualquier plataforma, acá también entra en el momento que él quiere, no en el momento del horario de cursada, sino en el momento que él quiere acceder a ese contenido de calidad, por una fuente de autoridad, como son estos docentes. Y eso también, digo, completa el ecosistema de por qué sucede que se convierten en fenómenos, ¿no? Tenemos un comentario. Más allá de creo que dice recomendaciones de YouTube, algunos youtubers extendieron los temas por fuera del programa de su asignatura. No, yo creo que no, digamos. Por lo general hay una vinculación muy fuerte con el contenido prescrito en las materias que enseñan, con el currículum, ¿no? Y con esto de, bueno, que muchas de esas búsquedas también están un poco seteadas por lo que se ve en la clase presencial, digamos. En general, bueno, este texto es difícil, en lo que tiene habilitado el comentario, me preguntan por un tema y me sugieren otro tema más que está asociado a ese, pero que no encuentro la explicación.
no hay mucha extensión hacia otro espacio, me parece a mí, al menos por lo que vimos nosotros. Sí, tal cual. De hecho, Félix Díaz nos decía, que él le enseña en Lomas de Zamora, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el ingreso universitario, que se dio cuenta que los temas, él trabaja textos de Weber, de Marx, de sociología clásica, y que las currículas son muy parecidas en toda Latinoamérica. Tenía visitantes de Perú, no sé, de Paraguay, de otros países, de México, y que eso es muy interesante, ¿no? Porque son autores universales, podemos decir, en español en este caso, ¿no? Y entonces eso habla de las currículas que son en cierto punto de estas materias de ciencias sociales parecidas. Por eso él dice, yo me considero un divulgador de las ciencias sociales, quiero dedicarme a esto, ¿no? Porque me doy cuenta que estoy respondiendo a una necesidad que trasciende a mis alumnos, ¿no? Pero son autores que trabajan en su materia, ¿no? En el caso de Rodríguez Sánchez Mariño, buscaba también por esto que decía de las búsquedas de Internet, ¿no? De trabajar autores que a veces se iban un poco de la currícula, pero que tenían que ver con su tema de interés, ¿no? Borges y el cine, pero siempre centrados en una temática que era el cine en su caso, ¿no? Porque bueno, quizás lo que diferencia a un youtuber, hacen videos de lo que ellos se sienten capacitados para hacer, que son especialistas, ¿no? No van a hacer un video para cumplir un tema. Lo leen, se documentan,